lo que ellos acostumbraban a hablar. Y él se apropiaba de eso, ¿para qué? Para enseñarles algo muy importante, que era el reino de los cielos. Ahora, ¿cuáles son los intereses de la gente hoy en día? ¿Se ha puesto usted a pensar qué le interesa hoy en día a la población, a la humanidad, al hombre de hoy, al hombre moderno? Bueno, moderno no, postmoderno. ¿Qué es el mayor interés que tiene el mundo hoy en día? Bueno, el mundo hoy en día está dividido en dos. Están los ricos y están los pobres. Y en dependencia del nivel social que tenga cada quien, va a ser también el interés que va a tener. Si son las personas ricas, están acostumbrados en un interés inmediato de ¿qué? De derrochar mucho dinero. ¿Por qué? Porque tienen dinero. De enfocarse en hacer más dinero, porque es su ambición. Se enfrenta también o se enfoca también en la música, en el ego, en el entretenimiento, en la fama, en la moda. Pero ¿cuál es el interés inmediato de las personas pobres o las personas menos afortunadas, digámosles así? Bueno, su interés inmediato es proveer alimento para su familia diariamente, proveer algún tipo de vestido, tal vez no de la última marca, pero algo para vestir, tener algún tipo o ser aceptado entre la sociedad, aunque las personas cuando no están provistas de un alto nivel a veces son rechazados incluso por sus propios amigos, tener algún tipo de respeto, tener algún tipo de confort en la vivienda, tener salud y tener algún tipo de ¿qué? De satisfacción. Entonces, en dependencia de estos dos grupos, va a estar concentrado también el gran interés que van a tener las personas. Pero Jesús, como era una persona que analizaba, actuaba psicológicamente, él sabía cuáles eran los mayores tipos de interés que tenían las personas. Por eso, él podía captar el interés de las personas y hacía que las personas le escucharan, hacía que las personas le siguieran. Ahora, ¿cómo nosotros podemos captar el interés de las personas? Ya lo vimos en la cita, ¿verdad? Inspirada. Tratar a los hombres como ellos quieren que tratar a los hombres, como quien desea hacerles bien y mostrarles simpatía. Mostrarle a esas personas que cuando usted se acerca a él, cuando usted se acerca a ella, no lo hace para buscar un interés propio, sino para buscar el interés de esa persona. Dice la palabra del Señor que las aves de los cielos tenían donde dormir y también las bestias de la tierra. Pero dice que el Hijo del Hombre, Jesús, no tenía de qué, ni dónde recostar su cabeza. Porque Él era dado ¿para qué? Para las personas. De hecho, dice el texto bíblico que el Hijo del Hombre vino ¿para qué? Para servir. Y si fuera muy poco, dice también para dar su vida en rescate por todas las personas. Hay una cita que encontramos en Mensajera del Señor, página 213, hablando al respecto, que dice lo siguiente sobre Jesús. Procuraba llegar al pueblo por medio de las cosas que le resultaban más familiares. A menudo recalcaba que es esencial que entendamos y sigamos los métodos correctos de enseñanza e imitemos también el ejemplo de ¿quién? De Cristo. Es un consejo que da Elena G. de White. Ahora, el error es que a veces nosotros, como pueblo de Dios, como conocedores de la palabra de Dios, a veces tergiversamos esto. Y aunque entendemos que tenemos el método de Cristo que no es dado por nosotros, es algo que Dios nos ha dado, nos ha brindado, y aunque entendemos también que el evangelio de Dios es un evangelio cíclico, que es atemporal, que es con un propósito, a veces nosotros queremos poner esas cosas como en último lugar y hacemos proyectos y hacemos cosas basadas en lo que yo pienso, en lo que yo imagino, en lo que yo tengo a la mano para hacer, pero no basado en ¿qué?
en el método de Cristo. ¿Qué dice Joya de los Testimonios al respecto en la página 79? Segundo tomo. Últimamente se han levantado entre nosotros hombres que profesan ser siervos de Cristo, pero cuya obra se opone a la unidad que nuestro Salvador estableció en la iglesia. Tienen planes y métodos de trabajos originales, pero desean introducir en la iglesia cambios de acuerdo con sus ideas de progreso y se imaginan que así se obtendrán grandes resultados. Estos hombres necesitan aprender más bien que enseñar en la escuela de Cristo. Están siempre inquietos, aspirando a hacer alguna gran obra, realizar algo que les reporte honra. Necesitan aprender las más provechosas de todas las lecciones, la humildad y la fe que es en Cristo Jesús. Así que usted ve a veces iglesias que se proyectan grandes cosas y eso no está mal. Dios desea que nosotros nos proyectemos grandes cosas, pero Dios desea que todo lo que proyectemos en esta iglesia sea basado en su método, no en el método humano. Y a veces dejamos de vista, dejamos a un lado el método de Cristo. Y gastamos millones y millones de dinero, de talento, de tiempo en métodos humanos, y el método de Cristo está en la palabra de Dios. Y no alcanzamos tal lugar, no, porque la gente de ahí son muy atea. Pero tú has hecho el método de Cristo, que es acercarte a las personas como aquel que desea hacerle un bien, es satisfacer la necesidad de esa persona, lo que realmente necesita, no lo que la persona quiere. Es amigarte con esa persona, es dedicarle tiempo a esa persona, es dedicar tiempo para escuchar a esa persona. ¿Cuál es la segunda dimensión en la que se enfocaba Cristo Jesús para implantar su método? Dice que se enfocaba en las necesidades fundamentales de la gente. Esto es muy importante. Una cosa es lo que la gente quiere y otra cosa muy diferente es lo que la gente necesita. Por eso dice Santiago, ¿verdad? Que cuando nosotros pedimos más, porque pedimos ¿para qué? Lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo siempre he pensado, pero no lo que yo necesito. Por eso es que a veces a las personas les es muy imposible aceptar a Cristo Jesús, venir a la iglesia, ser cristiano, ser obediente, ser una persona cristiana, aunque tenga debilidades, pero que se levante. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús satisface una necesidad, no lo que yo quiero. Y como Jesús no satisface lo que yo quiero, me voy de la iglesia está mal, ahí me siento mal, me voy para otra iglesia. Hay hermanos que se pasan la vida cambiando de iglesia en iglesia. No, y siempre es el inocente, él es el víctima. Pero Jesús, mis queridos hermanos, existe para satisfacer lo que realmente tú y yo necesitamos. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? Fíjense que en la comisión, el mismo Jesús lo dice. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿En qué consistía la predicación de Juan el Bautista? Un sermón elocuente, bien teológico. Lo único que Juan el Bautista decía: arrepiéntense y bautícese porque el reino de los cielos se ha acercado. Nada más. Eso era todo. ¿Por qué? Porque era lo que realmente el mundo necesitaba. El mundo no necesitaba riqueza. ¿Para qué? Si yo tengo a Cristo soy rico porque eres el dueño del oro y la plata. El mundo no necesitaba vida. ¿Para qué? Si yo tengo a Cristo tengo vida eterna. El mundo no necesitaba confort. ¿Para qué? Si el mismo Cristo Jesús me promete grandes mansiones en el reino de los cielos. El mundo no necesita tesoro. ¿Para qué?
si mi Señor es el dueño de todo? El mundo no necesita que usted le diga, tú quieres tener una elevada posición. ¿Para qué? Si yo soy hijo del Rey Celestial, por eso me considero un príncipe. Pero a veces queremos ganar a las personas con lo que las personas quieren, con cosas que no benefician nada, con cosas temporales, con cosas que son insípidas, entretenimiento, alegría, bullería, emocionalismo temporal. Hay iglesias que se pasan todo el tiempo haciendo actividades y actividades y actividades y comidas y fiestas y salidas aquí y salidas allá. Y usted que ve que la gente está alegre y cualquiera puede decir, no, esa iglesia es una iglesia que va para arriba, es una iglesia bien espiritual. No, es una iglesia que va de entretenimiento en entretenimiento. Pregúntale a cualquiera de esos hermanos acerca de la Biblia, ¿qué te puede decir? O quítele de esos entretenimientos para que usted vea cuántos se van de la iglesia. Vamos a ver en la palabra de Dios ejemplos en los cuales Jesús se enfocó en la verdadera necesidad fundamental de las personas. Por ejemplo, el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, una de las parábolas más famosas de la Biblia. ¿Cuál era la necesidad de este hijo? La necesidad de perdón y restauración. El endemoniado de Garada, ¿cuál era la verdadera necesidad de este hombre? La libertad. María Magdalena, ¿cuál era la mayor necesidad de esta mujer? El perdón. La mujer adúltera, ¿cuál era la necesidad de esta mujer? El perdón y también la comprensión. Un pequeño paréntesis, siempre citamos a la mujer adúltera como la parte negativa, pero nunca ponemos la contraparte de por qué ella adulteró. Quizás estaba casada y su esposo la golpeaba, la maltrataba, no la tenía en cuenta. Quizás su esposo también le era infiel y ella por venganza lo hizo. Es un pequeño paréntesis nada más. La mujer samaritana, ¿cuál era la mayor necesidad de esta mujer? Aceptación y también salvación. Nicodemo, ¿cuál era su necesidad a pesar de que este hombre era doctor en la ley? Era un líder espiritual. Un nuevo nacimiento. Fíjense, son personas que pertenecen al pueblo de Dios y están necesitados. Que es algo risible porque si pertenecemos al pueblo de Dios, no tenemos que estar necesitados de nada y a veces somos los que más necesitados estamos. ¿Y los discípulos? ¿Cuál era la mayor necesidad de los discípulos? Aceptar un reino espiritual. Ellos siempre estaban contendiendo con Jesús de que si vamos a Jerusalén vamos a instaurar un reino universal y tú vas a ser el rey y que esto y que lo otro. Juan y su hermano Jacobo le pidieron a su mamá de que le dijera a Jesús, mira, cuando tú llegues al reino terrenal en Jerusalén, que mi hermano y yo nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda. Porque ellos tenían pensado que Jesús iba a instaurar un reino terrenal, no espiritual. Ahora, ¿qué necesidades tenía la gente en forma general en el tiempo de Jesús? La gente tenía la necesidad de ser bautizada por inmersión completamente, como símbolo de muerte y resurrección en Cristo Jesús. La gente, por eso era que el apóstol Juan el Bautista siempre predicaba que debían bautizarse. ¿Para qué? Para ser salvos. La gente tenía la necesidad de ser aceptada y recibida por la Trinidad, así como sucedió con Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús fue bautizado, se escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y descendió la voz del Espíritu Santo, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y Jesús, que era la tercera o es la tercera persona de la Trinidad, estaba presente bautizándose. ¿Qué necesidades tenía la persona en aquel tiempo? Ser enseñada también a obedecer a Dios por amor. Jesús vino a un mundo, a un pueblo
que él había hecho mucho por él, pero para el tiempo que Jesús llegó, ese pueblo, esa nación había pensado que solamente aquellos más doctores, aquellos más ilustres, aquellos más encumbrados en conocimiento eran los únicos que podían alcanzar la salvación. Y por eso muchos creían de que era imposible ser salvo. Pero cuando Jesús vino y comenzó su evangelio, comenzó a predicar y a darle sentido al evangelio, encontró que realmente podemos obedecer a Dios por amor, no por imposición. ¿Qué necesidades tenían las personas en aquel tiempo? Ser enseñadas también a aceptar a Jesús como su único redentor. Ser enseñadas también a aceptar a Jesús como el único camino. Ser enseñadas también a aceptar a Jesús como el único que puede proveer vida eterna. Y ser enseñada a aceptar a Jesús como la única verdad. Ahora, ¿qué necesidad tiene la persona de hoy? ¿Es algo diferente a lo que querían o la necesidad que tenían las personas en el tiempo de Jesús? Es lo mismo. Por eso, tú y yo debemos enrolarnos cada día en el método cíclico que Jesús instituyó. Porque tú tienes necesidad de esto, pero la persona de tu lado también tiene necesidad de esto. Y tu vecino tiene necesidad de esto. Y el mundo tiene necesidad de esto. Pero ojo, yo no voy a poder decirle a mi vecino, a mi amigo, a mi compañero de clase, a mi compañero de trabajo, a las personas de otras naciones que tienen necesidad de Jesús, a menos que yo comprenda que yo necesito de Jesús. ¿Cómo Jesús lograba esto? Dice que atendía las necesidades, no con la gente quería, de las personas, y entonces se ganaba su confianza. ¿Cuál es la tercera dimensión para llevar a cabo, verdad, el método de Cristo? Dice que Él prometía siempre estar con cada uno de sus discípulos. Ahí en la comisión al final dice, yo estaré con ustedes todos los días. ¿Conocen este animal? Ahí me disculpa Sergio que sí, se parece, cuando lo vi yo dije, se parece a Sultán. Sí. Este animal, lindo animal, ¿verdad? Tal vez algunos lo tienen o lo han tenido, como el caso de Sergio. Este animal, ¿verdad? Se llama Capitán, o se llamaba porque ya falleció. Era de la región de los argentinos, de los Contreras. Allá no hay un lugar que se llama Villa de la Paz, Villa Paz, algo de eso. Villa Paz. Pues este animal era de allá, su dueño era de allá también. ¿Y por qué les traigo la foto de este perro llamado Capitán? Porque cuando su dueño falleció en el año 2007, este perro le era tan fiel y tenía una amistad tan íntima con su dueño que todos los días iba a la tumba donde fue enterrado su dueño. Yo sé que hay muchos que han escuchado, han visto historias similares a la de esta. Y lo más importante es que llamó la atención de muchas personas y fueron incluso a un canal de televisión a hacerle un video y veían cómo él iba diariamente a la tumba de su antiguo dueño y ahí pasaba largas horas y largas horas. Y estuvo así durante 10 años. 10 años, una década. 10 años hasta que un día el que estaba encargado del cementerio lo encontró muerto al lado de la tumba de su dueño. Qué amor, ¿verdad? Qué fidelidad, qué ejemplo de compañerismo, qué ejemplo de lealtad. Es algo incondicional. Cuando vemos historias como esta, podemos darle la razón, según lo que dice ese dicho, que el perro es el mejor amigo del hombre. Pero dice la palabra de Dios que Jesús también prometió estar con cada uno de nosotros.
Y David entendía también esto, que aunque David se encontraba allí en la lejanía del desierto, aunque David pasaba días ahí pastoreando sus ovejas lejos de su hogar, en la soledad, en el silencio del desierto, solamente escuchando, ¿verdad?, la voz de las ovejas, dice que él allí escribió el Salmo 23, que es muy conocido por cada uno de nosotros. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Jesús también, antes de ascender a los cielos, nos dejó esta gran promesa a cada uno de nosotros. Yo no voy a dejarlos solos, volveré a estar con cada uno de ustedes. Y dice también en este libro de Juan, también capítulo 14, versículo 26, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. O sea, no estamos solos en este mundo, mis queridos hermanos. Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros y lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo hasta que Él venga a buscarnos. Ahora, si eso te parece poco, fíjese la gran promesa que tiene Dios para cada uno de nosotros cuando estemos en el reino de los cielos. Allí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Aquí, hablando del momento cuando estemos allá en la ciudad santa, aquí es donde Dios vive con su pueblo. ¿Dónde dice que vive Dios? ¿Con quién? Con su pueblo, con nosotros, con aquellos que le son fieles. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Ahora, cuando entendemos esto y vemos estas dimensiones en las cuales Jesús, ¿verdad?, se basó para mostrar o para instituir su método, entendemos también por qué Pablo tuvo que decir lo que dijo, que es la lectura bíblica que nosotros seleccionamos para esta mañana. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 1, 8 y 9? De modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena nueva, el evangelio, ¿verdad?, es diferente del que nosotros le hemos anunciado, yo le pido a Dios que castigue a esa persona. Pero fíjense cómo dice Pablo, va un poco más allá, dice, no importa que sea ¿qué? Un ángel del cielo o alguno de nosotros. Si dice algo diferente a lo que Dios ha instituido, si muestra y predica un evangelio diferente, si no da un evangelio cíclico como Jesús lo enseñó, que Dios lo castigue. Pablo entendía esto y por eso él habló de esta manera a los hermanos de Galacia. Ahora, ¿qué vimos en esta mañana? A ver, ¿cuáles son las tres dimensiones en las cuales Jesús instituyó su método de evangelismo? ¿Alguien recuerda? ¿Cuáles son las tres dimensiones? La primera, ¿cómo? Dice que alcanzaba a las personas donde estaban ¿qué? Donde estaban sus intereses inmediatos. Jesús se acercaba a las personas donde estaban sus intereses, donde las personas acudían diariamente. Hablaba con las personas del mismo lenguaje que las personas acostumbraban a hablar. ¿Recuerdan el caso de Pablo cuando fue a Atenas? Dice que visitó una plaza pública llamada el Areópago. Y allí dice que comenzó a hablarle a las personas de ¿qué? De al Dios no conocido al cual ellos también le rendían honores. La segunda dimensión dice que Jesús se enfocaba en las necesidades fundamentales de las personas. Si usted es un hijo de Dios, Dios te ha capacitado a ti para que tú tengas razonamiento lógico de ver qué necesita una persona.
A veces la persona no está necesitada de nada material. Simplemente dedicar una mano amiga, simplemente dedicar una compañía, simplemente dedicar una comprensión. Jesús también, como tercera dimensión para instituir su método de evangelismo, dice que prometía siempre estar con ellos. Ahora, cuando Jesús hizo uso de estas tres dimensiones, dice que fue fácil para él llevar a cabo, ¿verdad?, el método de evangelismo que tú y yo conocemos en el día de hoy, que es tratar a los hombres como aquel que desea hacerles bien, mostrarles simpatía, atender sus necesidades, ganar su confianza e invitarlos a seguir. Hay un personaje en la Biblia que es o fue discípulo de Jesús, en el cual podemos ver reflejado estos 5 pasos. Este personaje era muy odiado por todos, pero Jesús vio en él algo diferente. Este personaje es Mateo. Leví Mateo. ¿Se recuerdan cómo dice el pasaje? Que Mateo se estaba sentado ¿dónde? Cobrando los impuestos al servicio del imperio que los gobernaba a ellos. Era un judío, pero era odiado por sus hermanos. Nadie hablaba con él, nadie quería ser su amigo, todos lo veían como un traidor, todos lo veían como alguien que no merecía la salvación. Él acostumbraba, como siempre, sentarse en ese lugar y en silencio, porque nadie hablaba con él. Pero dice la palabra de Dios que Jesús pasó por ese lugar y se paró frente a él, pero de una manera diferente a como las personas acostumbraban pararse frente a Mateo. Muchos acostumbraban a pararse a él, ¿para qué? Para pagar el impuesto. Ya tengo que pagar el impuesto al traidor este. Pero dice que Jesús se acercó a él de manera amable. Y dice también que su manera le mostró simpatía, le mostró confianza. Y saben, ahí atendió la mayor necesidad también que Mateo tenía, la necesidad de captar la atención, la necesidad de hablar con alguien, la necesidad de una compañía. Por eso es que Jesús simplemente lo mira a los ojos, sonriente, pacientemente, y le dice, sígueme. ¿Y qué fue lo que hizo Mateo? Lo siguió. Lo siguió. Dejó su trabajo, dejó todo lo que tenía y lo siguió. Eso lo vemos solamente en la vida de Mateo. Entonces, ¿el método de Cristo tiene poder, mis queridos hermanos? Pues claro que tiene poder. Ahora, muchos dirán, bueno, eso sucedió con Mateo porque era Jesús quien lo estaba haciendo. No, no era Jesús. A cualquier lugar donde nosotros vayamos llevando el estandarte y el santo evangelio de Cristo, vamos llevando también la persona de Cristo Jesús. Y así como hizo Cristo con Mateo, tú y yo también lo podemos hacer. Porque lo que vayamos a hacer, lo que vayamos a decir, a quien vayamos a mirar, no lo hacemos por nuestra propia voluntad, sino es Cristo a través de nosotros. Mi querido hermano, para terminar, dice Evangelismo, página 44. Si alguna vez ha sido esencial que entendamos y sigamos los métodos correctos de enseñanza e imitemos el ejemplo de Cristo, ¿es cuándo? Es ahora. No es mañana, no es de aquí a un mes, no es para el próximo año, no es cuando haya nuevamente junta de nombramiento para los nuevos líderes. Es ahora, mis queridos hermanos. Es ahora. ¿Y saben por qué? Porque el Ministerio de Curación, página 102, nos dice que solo el método de Cristo será el que dará éxito
para llegar ¿a dónde? A la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces tenía autoridad para decirles, sígueme. Mi querido hermano, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran tarea. Puede que para muchos sea una tarea titánica, pero dice la palabra de Dios que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y si tú te pones bajo la dirección de Dios, Dios puede hacer posible a través de ti muchas cosas para su obra. Dios puede hacer posible que muchos corazones empedrados se conviertan en corazones encarnados. Dios puede hacer posible que muchas personas que se han tildado a sí mismas como ateas, como a personas que odian a los cristianos, puedan ser personas que se enamoren de Cristo Jesús. ¿Pero a través de qué? De métodos humanos, de la planificación de grandes inversiones. No, el método de Cristo, mis queridos hermanos. Solamente eso, el método de Cristo. No necesitamos estudiar tanto, no necesitamos pasar largas horas en reuniones, solamente el método de Cristo. Cristo simplemente hizo su método, hizo uso de su método. Y hoy hasta la actualidad hay millones y millones de personas que estarían dispuestas a dar su vida por él. Un método sencillo, práctico, pero muy efectivo. Si en esta mañana tú has sentido la necesidad y has comprendido que solamente el método de Cristo es eficaz para cumplir la gran tarea que Dios ha dejado en nuestras manos. Mientras vayamos cantando las notas de este himno, yo te invito, mi querido hermano, que te pongas en pie. Y cantemos con fuerza, con júbilo, con gozo, con energía este canto, como símbolo de que queremos hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Queremos trabajar como Dios dice que debemos trabajar. Y queremos hacerlo con el método de Cristo.